Irrumpe, interfiere, interrumpe. El malestar no conoce tus horarios. Se enrosca en el viento viciado como una mala costumbre, trepa por la garganta desierta o acampa en el pecho, tejiendo en cada respiración un nido de alambres. El malestar se esconde en las pesadillas, deshace camas, enturbia el aire, devora los lagrimales de los ojos y las comisuras de los labios, aprieta puños, tensa hombros, agota. El malestar agota. No nos explican la tristeza, no nos enseñan las razones del dolor. Nunca nos dijeron que hay un estar mal que también es cansancio, paisaje, dolor sobre dolor, agua sobre barro. Hablo de la catástrofe, sí, la que se cuece cuerpo adentro, en las grietas más profundas, allí, justo allí donde se tuerce el gesto y falta, todo falta, allí, justo allí donde llora tu vecino, donde no se puede más y donde no poder más es una letanía diaria. No se conocen y no se saben todavía las repercusiones que tendrá la Dana del 29 de octubre en nuestra salud mental. Hoy, 4 de diciembre, mientras leo estas líneas y una lluvia fina cubre las aceras, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de 9 unidades de salud mental para atender a los afectados de la Dana. En total, serán 42 profesionales repartidos en los municipios afectados y estarán operativos al menos un año. ¿Será suficiente para atender todo el malestar que nos aqueja? ¿Cómo se cuantifica ese dolor? ¿En cuántos profesionales y por cuánto tiempo? ¿Quién le ha puesto frontera a la hemorragia? ¿Quién se sabe de memoria las dimensiones de la herida? Vivimos tiempos melancólicos, porque vivimos tiempos de pérdida. Hemos perdido personas, casas, barrios, trabajos, coches, lugares, hábitos, rutinas. Y tenemos derecho a ser melancólicos. Tenemos derecho a enseñar nuestras heridas. La tristeza tiene esa vocación dual, puede ser peligrosa, sí, pero también nos despierta. Nos obliga a reflexionar, a sorprendernos, a no normalizar las experiencias de injusticia, a no convertirnos en autómatas, moribundos, aislados, solos, caóticos, gritando a un mundo que nos engulle. Frente a una cultura apocalíptica, es necesaria una práctica de resistencia. Estar mal a veces ya es formar una ruptura, es abrir el abismo, la distancia irreconciliable entre el poder y el individuo, entre gobernados y gobernantes, entre afectados y burócratas. Y por eso sentir ya es desobedecer, sentir ya es resistir. Hoy hablamos de salud mental en Voces del Diluvio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que me estés escuchando. Esto es Voces del Diluvio, un podcast de La Ilusionista para la memoria colectiva de la Dana del 29 de octubre, escrito, dirigido y editado por Carlota Garrido. Se trata de un proyecto colaborativo y abierto a la participación de todas las personas afectadas por la Dana y de todos los sectores de la población implicados en la catástrofe. Desde este micro quiero dar voz a las víctimas del desastre, dimensionar el alcance de sus efectos, visibilizar a los colectivos más olvidados, pero también servir de herramienta para la reflexión y el análisis de todo lo ocurrido el 29 de octubre y sus días posteriores. Si tú eres un colectivo o una persona afectada, quieres participar en el programa, pero no tienes muy claro cómo lo podrías hacer, puedes ponerte en contacto conmigo en el 610 73 7905. También puedes enviarme un correo electrónico a lailusionistapod@gmail.com. También estoy en Twitter, ahora se llama X, @ilusionistapod, y en Blue Sky, @carlotagarrido.bsky.social.
El podcast tiene su propio perfil de Instagram, donde además de compartir iniciativas, noticias y reflexiones relacionadas con la Dana, voy subiendo destacados de todas las entrevistas que voy haciendo. La cuenta de Instagram es @voces.deldiluvio. Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcasting y también en la página web del periódico Levante y de todos los periódicos del grupo Prensa Ibérica. Y si no te ha dado tiempo a apuntarlo todo, no te preocupes porque te dejo toda la información por escrito en la descripción del episodio de hoy. Y decía que hoy hablamos de salud mental porque vamos a conversar con 3 psicólogos. Ellos son María Bonanaz, psicóloga sanitaria especializada en psicología perinatal, Javier Erro, psicólogo e investigador, estrecho colaborador de los grupos activistas en primera persona de la ciudad de Valencia, y Eva Serós, psicóloga especializada en situaciones de violencia política y catástrofes, que desde Aragón ha sido movilizada para intervenir en Catarroja tras la Dana del 29 de octubre. Vamos a hablar de salud mental, pero vamos a hablar de salud mental sin desdeñar ni su aspecto político ni su dimensión comunitaria. Vamos a hablar con María Bonanaz de la experiencia emocional de la Dana. Del malestar como herramienta política hablaremos con Javier Erro y de la intervención psicológica en emergencias hablaremos con Eva Serós. Si por cualquier motivo te encuentras realmente mal y necesitas asistencia psicológica en este momento, te recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono 024 que está abierto las 24 horas del día y allí te pueden atender inmediatamente. Si en algún momento la escucha de este podcast te activa, no dudes en apagarlo y dejarlo para otro momento. Feliz escucha. Una de las áreas donde más ha afectado la Dana del pasado 29 de octubre es la de la salud mental, tanto por las consecuencias que ha tenido para los afectados y afectadas, que han tenido una pérdida y un duelo directo, como por los que han pasado por la catástrofe de la pérdida material. Así que hoy me he venido a hablar con María Bonanaz, que es psicóloga sanitaria especializada en psicología perinatal, es psicoterapeuta Gestalt y forma parte del grupo de terapiados psicólogos. Buenos días, María. Buenos días, Carlota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que han sido semanas de todo tipo de emociones, de mucho caos también y mucha incertidumbre. ¿Cómo te pilló a ti la Dana? ¿Dónde estabas el 29 de octubre? Pues el 29 de octubre yo trabajé. Llegaría a casa sobre las 7 de la tarde. Recuerdo que salí del trabajo, que yo trabajo en Juan Llorens. No había luz, no había alumbrado público, estaban todas las farolas apagadas. Habían por la calle ramas del tamaño de árboles, o sea, estaba lleno de ramas, un viento. Era una sensación como muy... que te ponían alerta, ¿no? O sea, el clima, el ambiente, se respiraba algo feo. Entré a recoger unas gafas que me había hecho para ver y me dijo la de la óptica, te estaba esperando a ti porque cierro. Y yo, sí, vámonos a casa porque esto... No sé, era una sensación que se sentía, ¿sabes? No, había algo que se sentía. Y nada, me metí en el metro, salí del metro en mi barrio y tampoco había luz en el metro. O sea, cuando llegaba a la estación tampoco había luz y nada, me vine corriendo para casa. ¿No tuviste sensación de peligro en el metro? Yo tenía mucho desasosiego. Yo desde que salí de trabajar y vi todas esas ramas enormes por el suelo, ese viento, que no había luz, esa luz, había una luz, recuerdo la luz, recuerdo el viento, había algo que... En el metro, mientras tanto, no, pero sí que estaba como un poco agitada, ¿no? Como salí del metro corriendo para casa y como una sensación de hay que estar a resguardo porque algo está pasando. Y al día siguiente, cuando empezasteis a ver las noticias, ¿qué pensaste? Yo he sentido, sobre todo los primeros días, muchísima rabia. No daba crédito a lo que había pasado, porque claro, tampoco... Como bien te he dicho antes, pensábamos que en Valencia sabemos que no sabe llover, pero claro, no te imaginas la magnitud, ¿no? Esa riada, esa cosa tan bestial, ¿no?
a mí me costó mucho ser consciente de las dimensiones de la catástrofe. ¿Vale? A todos, yo creo que sí. Al día siguiente, bueno, pues empezamos a ver vídeos de la riada, tal, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó un poco la rabia con el hecho de cómo puede ser que todo esto pasara a las 6, 7 de la tarde y la alarma no sonara a las 8, ¿no? Y empiezas a enterarte, bueno, pues pacientes míos, un paciente mío no sabía dónde estaba su cuñado, una paciente mía con un bebé de 10 meses no supo nada de su pareja en 24 horas porque se fue a trabajar y no supo nada, pues toda la gente que se quedó encerrada o en las naves, o sea, en las oficinas donde trabajaba, o bien en la pista de silla, Y ahí empezó ya un poco la rabia, como cómo puede ser que esto haya pasado y nadie haya visto que esto... O sea, muchos interrogantes y empieza a surgir un poco el enfado, ¿no? Y el enfado es el protagonista, sobre todo los 5 primeros días, que yo creo que bueno, que en el primer momento no entiendes porque no ha habido un aviso y esa alerta no ha llegado antes, pero es que después el enfado iba creciendo porque no llegaba la ayuda. Entonces, yo lo vi con mucha angustia porque desgraciadamente bastante pegada al móvil. Sí. O sea, como con la esperanza, ¿no? O con la inquietud esta de decir, venga, voy a abrir el móvil, voy a mirar las noticias y seguro que ahora ya está yendo para allí la ayuda. El ejército, la policía, emergencias, no sé quién, protección civil, no sé quién, ya estará yendo. Al rato, otra vez, ya estarán yendo. Y así, hora tras hora, día tras día. Y no llegaba la ayuda. Una sensación de angustia, de pensar en las personas que podían estar atrapadas sin ser rescatadas. O sea, un abandono. Entonces lo he vivido con muchísimo enfado. De hecho, ahora mismo te lo cuento y lo estoy sintiendo. No estoy sintiendo ese enfado, ¿no? Noto el riego sanguíneo y noto cosquilleo, ¿no? Noto que me arde también la pancha, ¿no? También mucha, bueno, frustración, culpabilidad. Bueno, que como tenemos una nena pequeña, pues también fue muy difícil. Al final lo que decidimos fue juntarnos a algunas familias que tenemos nanos de la misma edad. Y lo que pudimos hacer es hacer turnos para bajar a las asociaciones del barrio, para ayudar a montar furgonetas, pero bueno, lo que pudimos hacer en ese momento, ¿no? No vimos el momento ni la manera de podernos desplazar porque teníamos como mucha incertidumbre, no sé, un poco de caos, la verdad. Pues para poder quitarnos esa espina de es que no estamos haciendo nada, ¿no? Porque era un constante quiero y no puedo, o quiero y no sé cómo, y todo esto, ¿no? Entonces por eso nos bajamos pues a asociaciones, a hacer donaciones, a ayudar a cargar furgonetas, a organizar. Y hicimos una cosa muy chula, porque tenemos una amiga que estuvo alojando, creo que todavía está alojando a todo el equipo de Open Arms, y bueno, pues nos dio por cocinar para cuando llegaran de currar. Y era un poco para quitarnos esa cosa de no estoy siendo útil, no estoy pudiendo aportar. Efectivamente. ¿Crees que esto le ha pasado a mucha gente, María? Sí. Yo creo que sí. Y creo que bueno, que también muchas personas han podido entender, ¿no? Dónde puede estar su ayuda o que tampoco como que pasa una catástrofe y todo el mundo quiere ayudar, pero el problema que hubo aquí es que como no había mando y no había coordinación, también esa ayuda no ha llegado como debía, no ha llegado de la forma que debía, ¿no? O sea, a veces queremos ayudar, pero ayudando tenemos que tener muy claro cómo, ¿no? No es lo mismo ayudar como yo creo que te tengo que ayudar como los demás nos piden que les ayudemos. Y ha habido mucha desinformación, mucha descoordinación en ese sentido, ¿no? Sí. Y de ahí también pues mis dudas, Tus dudas iban en el sentido de que a veces una avalancha de ayuda puede ser más contraproducente que... como energía mal dirigida o... A ver, creo que es súper necesaria y bueno, y la respuesta que ha tenido la gente es impresionante, ¿no? Para mí es lo mejor que ha ocurrido en todo este tiempo, ¿no? Pero esa falta de coordinación, pues claro, puede hacer que también hayan tareas, ¿no? Y hayan
cosas que se entorpezcan. Y luego hablabas, María, de la tristeza un poco, ¿no? ¿Cuándo llegó la tristeza? Pues a ver, en mi caso mi tristeza estaba. Lo que pasa es que la rabia la tapaba. Y ese lunes tuve una reunión con mis compis de terapiados y mi compañera Ana se puso a llorar. Y bendito momento en el que se puso a llorar, ¿no? Porque gracias a ella yo pude romperme. Y además es que me hacía falta, ¿no? Me hacía mucha falta. Pude llorar y pude expresar también mi rabia, ¿no? Pero sobre todo, por fin, la pena esa que tenía tan tapada, ¿no? Que estaba siendo tapada por ese enfado. A mí no me ha afectado nada directamente, ¿no? Sí que tengo pues amigas, familia, ¿no? De la zona de Paiporta, una compañera de trabajo de Catarroja también, y gente que ha tenido pérdidas muy importantes, ¿no? Y sobre todo pues ya de seres vivos, los humanos o los compis, las mascotas, ¿no? Pero si sentimos así las personas que estamos en la ciudad y que hemos sido testigos, ¿no? De todo esto, o sea, quiero decir, hace falta elaborar un duelo, ¿no? Y a mí me ha faltado eso, o sea, no... Es que, para mí, de verdad, la gestión política de todo esto ha sido y sigue siendo un desastre. Que hace más desastre y más tragedia... La tragedia. La tragedia que ya hemos vivido, ¿no? La magnifica de una manera... ¿Cómo afecta esto a los niños, María? Bueno, yo creo que depende también mucho de cómo se esté viviendo en la familia y de las pérdidas que hayan habido en la familia. Pues igual que no lo vivimos igual las personas de la ciudad, no lo viven igual los niños que pueden estar en un tercer piso que los que viven en una zona de bajos o que su abuelita es de un bajo. Tampoco es lo mismo los que han tenido solo pérdidas materiales que han perdido algún ser querido, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también pues cómo se aborde desde casa. Si se tapa, si se explica, si se acompaña o no. Son cuestiones que van a interferir o que van a ayudar, ¿no? a vivir esto mejor o peor, ¿no? A causar más malestar o a generar comprensión y un poquito más de entendimiento, ¿no? Pero bueno, al final esto es un poco para mí lo que condiciona, ¿no? La manera en que se vive, la manera en la que lo pueden vivir, ¿no? La información que tengan y todo eso. Y luego, pues, obviamente, como los adultos, pues, sentirán miedo, sentirán rabia, no sé hasta dónde, ¿no? Depende un poco de la información que tengan, pero el miedo creo que será una emoción bastante presente. La tristeza, por supuesto. ¿Crees que hemos aprendido algo de todo esto? ¿O como sociedad, o individualmente, o como colectivo de alguna manera? Pues... desgraciadamente creo que yo, por lo menos, y creo que mucha gente, hemos aprendido que no podemos confiar en las personas que dirigen. Y es tremendo, porque si ya había una sensación de bastante desesperanza, ¿no? con respecto a muchas cosas, ¿no? Pues veníamos de la manifestación de la vivienda hasta todo el tema del cambio climático, en fin, las ideas cada vez más radicales, ¿no? El tema de la subida a la otra derecha, todo eso ya nos generaba así como mucha desesperanza, pero es que esto creo que viene a hundir un poco más todavía esa desesperanza. Entonces, desgraciadamente, yo he aprendido eso mucho, y creo que mucha gente. Y creo que aprendemos también a que el clima está cambiando y a que creo que tenemos que iniciar un cambio, ¿no? Hacia lo que viene. Sí, porque el cambio quizá ya ha cambiado, ¿no? Sí, efectivamente. Aprender a no salir si llueve, no salir a trabajar, no hacer actividades, ¿no? ¿Resiliencia? ¿O no saldremos más resilientes de esta? ¿Tú no crees que las circunstancias nos hagan más resilientes? Creo que la resiliencia también tiene mucho que ver con las oportunidades que tenemos de ser resilientes. Entonces dependerá de quién, ¿no?
dependerá de quién y de los apoyos que tenga. Y hablo de apoyos no solo a nivel de amistades o familiares, sino a nivel, todos los niveles, ¿no? O sea, hay personas con circunstancias económicas y sociales pues más complicadas, ¿no? Y que lo único que va a hacer es hacerlos más vulnerables. Sí, el colectivo migrante, por ejemplo. Sí. O personas con problemas de salud mental, por efectivamente. ejemplo. ¿Puede que la situación empeore las sintomatologías o los sufrimientos de salud mental? Pues sí que puede ser, pero fíjate, me haces esta pregunta y me apetece mucho compartirte algo que me contó ayer una compañera psiquiatra, y es que uno de sus pacientes había tenido un propósito. Ya. O sea, el propósito de ayudar y de salir a la calle, ayudar a sus vecinos y tener ese contacto tan directo, ¿no? con su vecindario, le estaba viniendo súper bien. Ya. Entonces creo que una vez más son las circunstancias tienen mucho que ver, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, una depresión y que haya faltado su abuela o su perro o alguien directo, ¿no? Alguien que quiere, obviamente es un golpe durísimo. Uh-huh. Pueden haber escenarios en los que la salud mental y emocional pues se empeore, ¿no? Y otros, pues como el caso de esta persona que encuentren un propósito. Que encuentren un propósito y que sientan una mejoría, ¿no? En su estado de salud. Pues nos quedamos con ese efecto extraño pero posible de personas que han encontrado en la ayuda un propósito y una mejora en su salud mental, como un rayito de esperanza y brillo de una situación que a nivel de salud mental es bastante desesperanzada ya de por sí. Tengo ganas de decir que nos hacemos falta las personas, que estamos viviendo en una época y en una sociedad en la que nos empuja, ¿no? Al individualismo, al consumo extremo, al yoísmo, ¿no? al yo, y me gustaría, de verdad, ¿no? Ya lo deseamos en la pandemia y pensábamos que las cosas iban a cambiar, pero la rueda del capitalismo, ¿no? Es como es muy grande, ¿no? Es una pisonadora, pero no sé, ojalá que esto nos haga pensar, ¿no? En que las personas nos necesitamos que seamos amables, necesitamos comprar en el barrio, en el comercio local, apoyar a nuestros vecinos y dejarnos de grandes almacenes y de grandes empresas que lo único que hacen es convertir en más difícil nuestra vida, precarizar nuestro trabajo y bueno, tengo ganas de eso, la verdad. Tengo ganas de que haya mayor comunidad y que haya un despertar, ¿no? Y que nos demos cuenta que realmente tenemos mucho poder. Los ciudadanos tenemos mucho poder, pero necesitamos estar unidos para ejercerlo. Como dice la canción de María Arnal, la Chen nos adona del poder que té. Muchas gracias, Carlota. A ti, María. Quería compartir contigo para el podcast
algunas reflexiones que he estado haciendo estos días, analizando algunas cositas. Hay alguna vivencia que sí que puede ser a lo mejor interesante y por eso digo, pues la comparto. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención. A ver, voy a centrarme en la parte, digamos, emocional de todo esto, ¿vale? De las personas que hemos estado viviendo en zonas, estamos viviendo en zonas afectadas y que hemos vivido la tragedia. Y la cuestión es que, bueno, hubo un día que pues habrían pasado 2 o 3 días desde la riada y llamé a un amigo a ver cómo estaba, que él vive en Catarroja. Y bueno, él me había escrito los primeros días con él y ya me había contado que bueno, había perdido los coches, que habían tenido una situación bastante tensa con el agua subiendo. Él estaba en un piso, estaba en altura, pero aún así el agua subió mucho y bueno, había pasado una situación bastante, digámoslo, jodida. Y bueno, pues a los 2 o 3 días pues le llamé a ver cómo estaba todo y hicimos una videollamada. No me lo esperaba y me dejó un poquito en shock y me sorprendió el quedarme en shock porque cuando se activó su cámara vi un restaurante, me enseñó un restaurante y se veía todo perfecto, todo estaba en perfecto estado y le pregunté que dónde estaba, digo, qué comedor más chulo, ¿no? Y dice, no, es que estoy en el restaurante de un hotel. Nada, habían decidido, también por las niñas y tal, pues habían decidido salir de Catarroja y estar en un hotel. Pero la cuestión fue el impacto que me provocó ver ese sitio, o sea, ver un sitio, digamos, normal, sin nada, o sea, sin destrucción, un sitio normal, con ventanales, donde se veía un exterior normal, todo normal. No sé, supongo que después de 3 días solamente viendo las consecuencias de la riada, y tanto aquí como en mi trabajo, y sin salir en ningún momento de ese estado, y teniendo que pasar por las carreteras como estaban, y bueno, todo se convirtió en un auténtico caos. Entonces yo creo que de alguna forma a lo mejor pues había un chip activado en la cabeza, modo supervivencia, por decirlo de alguna forma, de una situación nueva y contra la que estás combatiendo. Y de repente ver ese estado de normalidad me dejó, pero me quedé totalmente en shock. Y además se lo dije al amigo, que me quedé así sin palabras y digo, es que no, es como que mi cabeza no entiende lo que estoy viendo. O sea, no entiende estar viendo un sitio normal, o sea, sin nada roto, sin barro. Creo que en nuestras cabezas está la situación a lo mejor peor de lo que nos creemos, realmente. Y supongo, no sé, tengo un poquito de miedo y seguramente nos va a pasar a muchos que cuando la cosa se relaje, cuando bajemos este estado, de repente nos dé algún bajón de algún tipo. I'm not as strong as I appear. I'm way more anxious than I seem. What kind of person would I be if I didn't hide this part of me? I'm sorry if you see me go, but I feel strange and I don't know what kind of person that made. Hoy hablamos con Eva Serós, es psicóloga especializada en atención psicológica a personas migrantes, a minorías o a personas en riesgo de exclusión social, violencias machistas y salud mental en situaciones de violencia política y catástrofes. Ella ha estado trabajando en Grecia, prestando apoyo psicológico a personas que huían de la guerra de Siria y de otros países de Oriente Medio. También ha estado colaborando en Melilla, documentando vulneraciones de derechos humanos en la frontera. Actualmente trabaja en el proyecto Ballroom Rights de la asociación Psicara, prestando apoyo psicológico a personas trans, y también es psicóloga de la asesoría psicológica contra la LGTB-fobia del Ayuntamiento de Zaragoza. Se ha movilizado, que yo sepa, al área de Catarroja, pero ahora ella nos contará más, para prestar apoyo psicológico y labores de ayuda
a los afectados por la Dana. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Viendo un poco cuál es la dimensión de la catástrofe en cuanto a salud mental. ¿Cómo te has enrolado tú en esta labor de apoyo y ayuda? Pues yo formo parte del grupo de intervención del Colegio de Psicología de Aragón en catástrofes y emergencias. Entonces somos un grupo que nos reunimos mensualmente, hacemos formaciones internas y nos preparamos para intervenir cuando nos activan desde el 112, en principio en la zona de Aragón. Pero bueno, pues es verdad que esto que ha ocurrido a raíz de la Dana ha sido muy muy grande y nos han activado también para movernos en concreto a Catarroja, que es donde está el puesto de mando de Aragón, donde allí intervienen pues bomberos, policía, guardia civil y bueno, pues distintas organizaciones también voluntarias de Aragón. Y bueno, pues nos activaron a los pocos días de que ocurriera todo y nos movilizamos todas las compañeras o casi todas las que estamos en el grupo para hacer turnos y acudir allí a intervenir también con la gente y con los propios intervinientes también. ¿En qué consistían estas intervenciones, Eva? Bueno, nosotras llegamos allí el primer día, además yo fui con mi compañera, fuimos las primeras en llegar allí y no sabíamos muy bien en qué iba a consistir nuestro trabajo. Hablamos con el jefe de intervención de bomberos que estaba allí y nos dijo que la necesidad que él detectaba era sobre todo en las calles, que las personas que estaban interviniendo, pues sacando coches o sacando lodo de garajes, de casas, etcétera, lo que se encontraban eran muchas personas vagando por la calle como con la mirada perdida, con mucho dolor, que había mucha gente también que se acercaba a estos profesionales como para hablarles de sus casos y que, bueno, pues que él detectaba que nuestra labor allí iba a ser bastante necesaria en cuanto a contención o un poco de sostén de la gente que estaba por allí, por la zona. Entonces lo que hicimos fue eso, mi compañera y yo y estábamos, digamos, como recorriendo las calles, hablando con muchas de las personas que estaban por allí, pues que les podíamos ver un poco en el gesto que podían estar más afectadas y entablando en un primer momento como conversaciones así muy, muy generales, pues a veces conseguíamos también recoger mucha emoción que había entre la gente de allí. ¿Qué tipo de emociones te has encontrado en estas intervenciones? ¿Cuál era el ánimo predominante, ¿no?, en las intervenciones que hacías? Pues ha sido muy cambiante porque yo he estado en Catarroja 2 veces en 2 semanas distintas y en ese plazo de tiempo notamos bastante cambio en cuanto al ambiente general. Luego es verdad que cada persona pues lo vive de manera muy distinta y puede ser todo muy variante. Pero en un primer momento, a los poquitos días de que todo sucediera, lo que había era mucha incredulidad y mucha tristeza, ¿no? Mucho llanto, también mucho agradecimiento hacia toda la oleada de personas voluntarias que se habían movilizado para colaborar allí. Entonces era todo como muy, muy desde el llanto, ya fuese por tristeza o por este agradecimiento. Y sin embargo, una semana después lo que nos encontramos ya fue mucho, mucho enfado, mucha frustración, sobre todo en relación a la gestión política que se había hecho de la situación. Y ya empezaban a aparecer sintomatologías más relacionadas con el trauma, que no podemos hablar de trauma como patología todavía porque no ha pasado suficiente tiempo como para que pueda categorizarse así, pero sí pues mucha falta de sueño, mucha ansiedad, muchas imágenes que aparecían pues sobre todo de las personas que habían estado viviendo situaciones difíciles en el momento de la Dana, ¿no?, que habían sobrevivido, que habían visto cómo otras personas morían. Bueno, todo esto empezaba como a agitarse.
ya que parecía que todo el trabajo en las calles sí que estaba disminuyendo porque ya se habían liberado y ya parecía que todo volvía un poco más a la normalidad dentro de lo posible, ¿no? Pero ya se veían incluso algún comercio abierto, ya es cuando la gente frenaba un poco de esta actividad y empezaba a recordar y a sentir todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final es que son emociones que se van moviendo y están en constante cambio. ¿Y es posible que estas emociones se sientan sin haber sido un afectado directo por la Dana, simplemente por la cobertura informativa? Sí, de hecho, incluso con las personas con las que yo trabajo aquí en Zaragoza, a las personas a las que yo acompaño, o incluso en personas cercanas o en mí misma, ¿no? He visto también muchísimas reacciones, tanto emocionales como incluso fisiológicas, ¿no? De activación, de un poco embotamiento mental también en relación con todo lo que ha sucedido allí. Al final ha sido algo muy fuerte, muy difícil de encajar para muchas personas, hayan sido afectadas directas o simplemente por conocer a gente que haya sido afectada, o incluso simplemente por el hecho de este bombardeo de noticias constante, ¿no? que nos acaba llegando y que al final provocan casi las mismas reacciones que si lo hubiésemos vivido. Entonces, sí, todo lo que nos pase de alguna manera es una reacción normal a algo que en principio no estamos preparados o preparadas para vivir y por tanto, bueno, pues provoca una serie de sintomatología que nos ayuda un poco a lidiar con todo esto. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo abordas esa intervención o qué aconsejas hacer si aparecen estas imágenes intrusivas, este embotamiento mental, esta dificultad para dormir? Bueno, sobre todo atravesarlo, ¿no? Y entender que es un proceso normal, que necesitamos que nuestro cuerpo también responda así, que es una conducta que está bien, que es necesaria y que tenemos casi que agradecer, aunque sea incómodo, ¿no? Sentir todo esto, tenemos que agradecer que nuestro cuerpo esté respondiendo así, porque eso quiere decir que estamos funcionando adecuadamente. Porque lo que me he encontrado es mucha gente que lo niega o que incluso siente culpabilidad por estar teniendo este tipo de emociones o este tipo de sintomatología, ¿no? Y al final es que es algo que no se puede evitar, que somos seres humanos, somos sintientes, somos empáticos y esto ocurre, ¿no? Entonces, para mí es primordial que podamos normalizarlo, que podamos entender que esto es algo que no podemos controlar, que el cuerpo responde así, que está bien y que igual que viene pasará. Y que si no pasa, pues ya podemos buscar otro tipo de ayuda, ¿no? O incluso ahora no hace falta esperar a que pase un tiempo, sino también atender un poco qué es lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir y qué necesitamos con respecto a esta sintomatología que pueda aparecer. Esto va a generar, Eva, según tú, siempre según tu criterio, según esta experiencia que has tenido directa en la zona cero, ¿va a generar un problema de salud mental en la zona? Bueno, yo creo que es algo que se va a recordar durante mucho tiempo y que creo que las consecuencias, bueno, creo que es inevitable que se noten, ¿no? Y que incluso se puedan transmitir a nuevas generaciones como algo que ha pasado en esta zona, que ha creado un cambio muy grande y que ha requerido de poner en marcha un montón de recursos y estrategias de la población para sobrevivir y recomponerse, ¿no? Entonces, sí, esto no tiene por qué ser malo en sí. Creo que lo positivo que podemos sacar de todo esto es el aprendizaje de que el ser humano es muy, muy, muy resiliente y que el cuerpo, pues después de vivir situaciones así, la mayor parte de personas de la población acaba recomponiéndose perfectamente, ¿no? Pero esto no quita que a nivel más cultural, a nivel huella en la historia, esto vaya a tener una repercusión también y se vaya a tener en cuenta para, bueno, pues para lo que vaya pasando también en el futuro. Muchísimas gracias, Eva Serós, por atendernos. Ya sé que están siendo en estas semanas tan complicadas, ¿no? Me decías que ibas a tener un mes de diciembre muy complicado.
Sí, un poco a consecuencia también de estas salidas a Catarroja, muy desde la plena conciencia y orgullosa de haberlo hecho, pero bueno, sí, ha tenido también sus costes en la carga de trabajo que tengo ahora aquí, pero no me arrepiento para nada de haber estado allí. Pues te lo agradecemos mucho, Eva. Gracias. Gracias a ti, Carlota. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Bueno, hoy estoy con una persona que hacía 10 años que no veía, porque la última vez que lo vi fue precisamente para hacerle una entrevista en un podcast que yo tenía que se llamaba Red Room Blues. Y fue para hacerle un podcast sobre un poemario que él había escrito, aunque él es psicólogo, él es Javier Erro, psicólogo investigador, forma parte del Centro de Apoyo Psicológico Cambio de Valencia y es estrecho colaborador de los grupos activistas en primera persona de la ciudad. Está preocupado de manera permanente por abrir procesos y mecanismos destinados a fortalecer la autonomía y la legitimidad de las personas psiquiatrizadas o etiquetadas en diferente grado como locas. En su libro Pájaros en la cabeza, publicado en 2021, Erro revisa de manera permanente y sistemática los conceptos en torno a lo que llama cultura de la salud mental, con aportaciones directas de personas afectadas por experiencias de sufrimiento psíquico. En 2016 publicó la guía Saldremos de esta, Guía de Salud Mental para el Entorno de la Persona en Crisis, publicado en Biblioteca Social Hermanos Quero, que se convertiría rápidamente en una herramienta utilizada en diferentes ámbitos. El pasado 13 de noviembre publicaba un artículo en El Salto que me llamó mucho la atención, titulado Valencia duele, sobre el apoyo mutuo y el abandono institucional. Buenos días, Javi. Buenos días, muchísimas gracias por darme este espacio. Me comentabas antes, off the record, que había habido una explosión de demanda psicológica tras la pandemia. ¿Crees que puede darse esta situación de demanda psicológica o de malestar generalizado a unos niveles más altos de sufrimiento tras la Dana? Creo que sí. La primera respuesta que me viene a la cabeza es que sí. Al final la Dana se trata de un momento de gran dolor para muchísima gente, por supuestísimo para las personas afectadas en primer lugar, para las personas que han perdido familiares, que han perdido amistades, para las personas que han perdido sus coches, sus casas, que también tienen, que se está desvalorizando como pérdidas materiales, pero las pérdidas materiales también tienen un efecto, ¿no?, sobre la vida y sobre las emociones. Y luego pues eso, ¿no? Ha habido como, yo creo que también la Dana ha generado una onda expansiva de sufrimiento en toda la ciudad y que yo, por ejemplo, pues no soy una persona afectada, no me ha tocado directamente, nadie de mi entorno afortunadamente se ha visto afectada de ninguna de las maneras, excepto algunas amistades cercanas que sí que han tenido alguna experiencia negativa, pero afortunadamente no hay nada que lamentar. Y sin embargo me considero una persona que si no persona afectada como con ese término, o etiquetada con ese término, sí que me considero una persona que ha sido afectada por la Dana, ¿no? En términos emocionales, en términos de malestar. He sido interpelado por todo lo que está sucediendo y de alguna manera pues eso me ha llevado pues a diferentes maneras de colaboración. Si yo no hubiese sentido ese dolor o ese malestar, yo no me habría activado y no habría intentado ir, ¿no? Entonces, bueno, toda esa onda expansiva sí que puede generar, pues eso, en un momento dado, en un futuro, pues ciertas problemáticas a nivel emocional, gente que se quede con ciertas emociones estancadas ahí o ciertos miedos asumidos de que vuelva a suceder alguna cosa parecida. El otro día con un amigo que tuvo una mala experiencia el día en que sucedió todo, me comentaba que claro, cuando la EMET dio la segunda alerta roja, ¿no?, naranja que llegó a roja, cuando justamente estaba en ese momento hablando con él por teléfono y me dijo, corre al coche y vete, ¿no? Como vete de aquí, vete, porque yo estaba en ese momento en Aldaya y me dijo, corre, vete de aquí y escapa, ¿no? Porque él tenía la sensación de que iba a volver a suceder todo, ¿no?
se podemos llamar a esto respuesta traumática, podemos llamarle como queramos, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que hay un miedo a que vuelva a suceder algún tipo de evento de este tipo. Por supuesto, los duelos que van a haber derivado de las pérdidas personales y materiales que hay, por supuesto, toda la gente que se va a quedar sin trabajo, todas las cuestiones económicas que también afectan emocionalmente a todo el mundo. Entonces va a haber esa ola yo creo que sí que va a haber esa ola de necesidades psicológicas que se podrán articular de muchas maneras diferentes, ¿no? Creo que se está poniendo mucho énfasis en la parte de la atención psicológica, digamos, especializada, que considero que puede ser, que es muy necesaria en muchos casos, y que creo que los psicólogos y psicólogas podemos jugar pues un papel ahí bastante relevante para muchas de las personas. Pero también creo que está habiendo un acogimiento bastante positivo en términos emocionales, ¿no? En un sentido social más amplio, o en un sentido colectivo más amplio. Ese malestar está siendo, creo que, bastante bien absorbido, ¿no? Por el tejido social y tejido colectivo, que se complementa, ¿no? con la atención psicológica, y no creo que la atención psicológica sea más especializada, digamos, por parte de los profesionales, sea más importante que la otra, sino que las dos tienen que ser un engranaje, ¿no? Que se conecte una con la otra. ¿Y la sociedad patologiza el malestar? La sociedad patologiza el malestar en gran parte, por muchos motivos. Uno de los motivos es porque el malestar es casi incompatible con la productividad laboral, cosa que recientemente está empezando a cambiar, porque cada vez se dan más bajas por cuestiones de salud mental cuando es necesario, cada vez hay más interés por adaptar los entornos laborales a las experiencias emocionales o de sufrimiento, y es una realidad que está empezando a cambiar. Sigue de todas maneras siendo el malestar sigue siendo una experiencia a patologizar, porque no hay un discurso que lo pueda recoger e integrar como parte de lo que se podría llamar una cierta normalidad. Hay una necesidad de que todo siga funcionando como está funcionando, y el malestar al fin y al cabo es una necesidad de parar, de darle la vuelta a ciertas cosas, o de intentar entender ciertos aspectos o ámbitos de la vida desde un punto de vista diferente. Pero sí que es verdad que creo que está habiendo un cambio social en torno al malestar, que creo que hay que potenciar y que tiene que ver con no asumir que lo normal es una vida sin malestar. Sí, hablabas mucho de esto en tu artículo, que me pareció muy lúcido. Decías, el malestar de alguna manera era una emoción semilla que había propiciado toda esa corriente de empatía y solidaridad de los voluntarios hacia los pueblos afectados, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, el malestar es una realidad que tiene infinitos frentes, infinitas ramas, infinitas aplicaciones. Al final el malestar es un ruido de fondo que está constante en nuestras vidas. Todos los días nos sentimos mal en algún momento, en diferentes niveles de intensidad, en referente a diferentes realidades. Esto lo que quiere decir es que el malestar no es solamente una cosa que se activa y desactiva como si tuviese un interruptor. El malestar es, pues eso, una experiencia permanente. Lo cual quiere decir que nos va a afectar en todos los momentos de nuestra vida. Nos va a afectar cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos trabajando, cuando estamos descansando, cuando estamos disfrutando, cuando no estamos disfrutando, en el sexo, con los amigos, tomando algo por ahí, etcétera, ¿no? El malestar creo que contiene, al ser como ese continuo que nos acompaña durante toda la vida, tiene esa presencia en todas partes, y de ahí es de donde puede extraer de donde podemos quizás extraer diferentes reflexiones para entender un poquito la realidad de otra manera. Y también porque creo que, igual que estoy diciendo que el malestar tiene una potencia que lo estamos formulando hasta este momento en positivo, el malestar también tiene una potencia porque podríamos formular en negativo. Creo que de ese mismo malestar, o un malestar más o menos similar, también provienen movimientos discriminatorios de extrema derecha o discursos de odio. También el malestar puede llevar a un determinado momento una persona a perder el control sobre sus actos y a llevar a actos agresivos, ¿no? Vale, excepcionales y lo que sea, pero a lo que voy un poco es a que el malestar no es como una cosa que te sucede una vez en la vida y luego se va. No es que una persona tenga una depresión y luego se le vaya. El malestar es algo que está ahí siempre, y creo que hay como que es un recurso a explotar, ¿no? Como sociedad tenemos como
no sé si llamar, no quiero utilizar estos términos así como medio buenistas, ¿no? Pero como que creo que es un recurso a explotar, un tesoro a explorar, algo que conviene abrir para ver qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Y en qué aspectos nos puede favorecer y en qué otros hay que intentar, con los cuales hay que intentar lidiar. Las instituciones ya no son franquistas, pero siguen siendo perezosas, lentas y poco flexibles para reaccionar ante situaciones que se salen de lo rutinario. Hay protocolos para todo, pero también hay, por lo visto, infinitas maneras de entender esos protocolos, de activarlos e interpretarlos. ¿A qué te referías con este párrafo? Me refería un poco como a esa sensación que se estaba teniendo en ese momento y que entiendo que se sigue teniendo, de que las instituciones no respondieron con la velocidad que se hubiera requerido, ¿no? Y que mucha gente seguimos pensando que requerimos. La sensación también de que es un sistema complejo, burocrático, con 1000 documentos, con 1000 protocolos, ¿no? Que son interpretables y que permiten que cada cual un poco se salve, ¿no? Salve los muebles y se salve de las consecuencias, no sé pues si decir legales o políticas o laborales de la gestión que ha habido, ¿no? Esto no es algo que suceda solo en estos momentos donde ha sucedido algo excepcional, ¿no? Esto sucede siempre, pero claro, cuando sucede algo excepcional que se sale de la norma, digamos, cuando sucede algo que no estaba previsto, todos estos mecanismos se ponen en evidencia. Lo que me interesaba con ese párrafo era recalcar un poco ese contrapunto, ese contraste, mejor dicho, con los mecanismos, digamos, populares, ¿no? Que han funcionado de una manera muchísimo más rápida, muchísimo más, creo desde mi punto de vista, ajustada a las situaciones más particulares. Ha habido una solidaridad como mucho más con los pies en la tierra, digamos, ¿no? Con esto tampoco quiero idealizar, ¿no? Esta solidaridad popular ha sido totalmente, bueno, tú lo sabrás también, ha sido todo el mundo que hemos estado por ahí lo sabemos, ha sido totalmente caótica, ha habido un montón de desinformación, ha habido también momentos donde la solidaridad y la ayuda se concentraba en un punto, hasta un punto que era totalmente contraproducente, ¿no? Y de repente en otros lugares había un vacío absoluto de ayuda, y esto es lógico porque no había pues una coordinación, ¿no? Amplia. Pero con todo eso hay un valor ahí, ¿no? Que se contrapone a la respuesta de las instituciones, que ha sido, al menos en lo que se ha podido ver desde las zonas afectadas, ha sido lenta. Además también se ha mentido al respecto, se ha dicho que ya había llegado ayuda cuando no era verdad, ¿no? En muchas de las zonas afectadas, donde incluso pasando 2-3 semanas hay calles muy afectadas, donde todavía no han pasado militares, bomberos o personas especializadas. Entonces, bueno, la idea un poquito era marcar qué queremos hacer con estas instituciones, ¿no? Creo que es necesario, después de lo sucedido, siempre es necesario, pero sobre todo después de la Dana, reflexionar sobre si estas instituciones nos dan seguridad y cumplen la función de protegernos de la manera en que nosotros queremos, qué grado de humanidad hay en esas instituciones, y si queremos que tengan un grado de humanidad mayor y una capacidad de preocupación mayor por la población que se supone que tienen que proteger, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? Porque al final tampoco tenemos que pensar que las instituciones son ficciones políticas, son abstracciones al final, ¿no? Son un conjunto de gente que hemos convenido, que hay una convención social que las valida y que las podemos necesitar, pero están compuestas por personas, por seres humanos. Yo en el artículo también pongo esto de pueden llorar las instituciones. Evidentemente las instituciones como entidad no pueden llorar, pero sí que puede haber un malestar en las personas que conforman esas instituciones, de la misma manera que ha habido un malestar en todas las personas que han acabado yendo como personas voluntarias a ayudar. Y me preguntaba también un poco por qué el malestar fuera de las instituciones sí que implica una solidaridad y por qué dentro de las instituciones no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mecanismos hay para, no sé si decir, despersonalizar a las personas que están conformándolo, ¿no? Se ha escuchado mucho, se ha dicho mucho, se ha alentado mucho la frase «solo el pueblo salva al pueblo». Cuando la escuchas, ¿qué piensas? Bueno, muy buena pregunta, porque entiendo que además es una frase que está en el centro de un debate creo que es necesario. Es una frase que se inserta en esa articulación entre lo que se llama el pueblo, ¿no? Y las instituciones. Pero bueno, igual que antes decíamos que instituciones es un concepto, pues eso, como muy amplio, que un poco poroso y abstracto, también el pueblo también es un concepto poroso, abstracto y que se puede interpretar desde diferentes
puntos de vista. Cuando se dice que solo el pueblo salva al pueblo, se está diciendo, y yo creo que de manera correcta, que al final hay organismos populares, hay organizaciones de base o redes comunitarias o personas más o menos organizadas, tanto en colectivos, digamos, al uso, como también en, redes familiares, incluso también redes de intercambio económico, que no necesitan de las instituciones para salir al paso de los diferentes peligros que les puedan afectar. Y en ese sentido creo que tiene pues una potencialidad política. El problema está siendo, y esto no solo lo digo yo, sino que también lo está diciendo mucha otra gente, creo, que es que si el pueblo es el que salva al pueblo, entonces también las instituciones pueden acostumbrarse, ¿no? Y decir, bueno, pues como el pueblo se salva solo, ¿no? Nosotros no vamos a hacer ese ejercicio de protección. Y se puede generar una dinámica peligrosa, sobre todo porque estamos entrando en una época donde el cambio climático va a generar más problemas climáticos de este tipo y donde vamos a necesitar que las instituciones estén presentes para nosotros. Entonces, o están presentes para nosotros en todos los aspectos, tanto cuando no hay eventos de este tipo como cuando los hay, y cuando los hay están ahí y están cuidándonos y protegiéndonos y están presentes, o si no, tendremos que hacerlo todos nosotros. Porque lo que no puede ser es que solamente el pueblo esté dominando su vida cuando ha sucedido una catástrofe de estas características o solo cuando estamos en el límite entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias a ti. Entre la vida y la muerte. Así se encontraron miles de valencianos la noche del 29 de octubre, una situación que puede dejar secuelas y que me recuerda a una frase del libro La doctrina del shock, publicado en el año 2007 por Naomi Klein, que dice que la mejor manera de recuperarse de la indefensión es teniendo derecho a formar parte de la recuperación comunitaria. Una recuperación que no es solo la reconstrucción de un espacio, no, sino también y sobre todo la reconstrucción de un discurso y de toda una serie de vínculos que nos unen a un lugar, Valencia, l'Horta Sud, y a un momento histórico, este presente desde el que te hablo y que me permiten recordar y traer unos versos del poeta Vicent Andrés Estellés, ya que este 2024 se celebra el centenario de su nacimiento, y que dicen: «Así en pariren y así estic, así treballe y done besos». Mi nombre es Carlota Garrido. Nos escuchamos la semana que viene. Hola, Furo Arnals, de fondo.